¿Eres libre? La gran mayoría de las personas respondería que sí, y dudo que alguien esté viendo este video encerrado en un sótano en contra de su voluntad. Así de, sí, te voy a obligar a ver esto. Pero fuera de broma, creo que podemos concordar en que la libertad es algo más allá de no estar encerrado, de no estar encadenado. E incluso hay quienes proponen que la libertad no existe, que es simplemente una ilusión. El caso más claro de esta ausencia de la libertad la vemos en el determinismo. Y lo que propone el determinismo es básicamente que todo lo que está pasando, digamos, ahorita contigo, tiene que ver con algo que pasó antes. Y eso tiene que ver con algo que pasó antes. Es decir, como si fuera una clase de efecto dominó en la que tú avientas una pieza y todas las demás van cayendo por sí mismas. Y hay muchos tipos de determinismo, algunos más extremos que otros. El más clásico es el determinismo causal, que básicamente nos recuerda un poco como a la física, donde es una acción y hay una reacción. Entonces todo lo que va a pasar está determinado por algo que ya pasó. Y eso que ya pasó a su vez, como digo, está determinado por algo que pasó antes. En cierta medida, YouTube es un buen ejemplo, porque te va llevando de un video a otro, a otro, a otro, en el que llegas a un lugar a partir precisamente de todos los videos anteriores que viste. Incluso si ves muchos videos en inglés, te empieza a recomendar más cosas en inglés y hace que te sumerjas más en ese, como dicen, agujero de conejo, ¿no? Un poco como Alicia en el País de las Maravillas. Otro tipo de determinismo es el determinismo genético. Este es menos extremo que el determinismo causal, en el que ya todo es una causa-efecto, incluso la naturaleza, sino que habla de que nosotros estamos determinados por nuestra genética al 100%. Entonces, si yo tengo la genética de alcohólico, voy a ser alcohólico. Si yo tengo la genética de depresivo, voy a ser depresivo. Y bueno, se ha criticado en cierta medida porque pues obviamente no está tomando en cuenta el medio ambiente, que también parece ser importante. Y otra idea del determinismo es el fatalismo, que viene de la palabra fatum, del destino, y incluso si nosotros lo pensamos como dato curioso, en el inglés fate, destino, ¿no? Que también vienen de lo mismo. Normalmente la palabra fatalismo tiene una carga negativa, pero no es necesariamente así. Sí se utiliza mucho incluso en corrientes filosóficas, pero aquí estoy retomando su significado original y es, como dije, la idea del destino. ¿Pero qué es el destino? Bueno, pues es precisamente hacia dónde vamos, ¿no? Nosotros cuando salimos, digamos, de viaje, tenemos un destino al que vamos a llegar. Y la idea del fatalismo es que ya ese punto final está escrito en roca. Ahora, cómo vamos a llegar a él es donde puede haber como cierta flexibilidad. E incluso en esta teoría, algo curioso es que mientras más actuemos para alejarnos de ese destino al que vamos a llegar, más lo estamos cimentando. Un ejemplo muy claro aquí son las tragedias griegas. Por ejemplo, Edipo Rey, en el que el papá de Edipo, después de consultar con el oráculo y saber cuál es su destino y que va a ser asesinado por su hijo, trata de deshacerse de Edipo para que no llegue a ese destino, para que no lo vayan a asesinar. Pero al hacerlo, simplemente está planteando el escenario necesario para que Edipo lo asesine. Pero como digo, el cómo se va a llegar hacia este camino es flexible. Entonces otro ejemplo tenemos en Macbeth, donde hay unas brujas que le dicen a Macbeth, vas a ser rey. Y Macbeth se lo cuenta a su esposa y la esposa le dice, bueno, pues por supuesto hay que asesinar al rey para que seas rey. Pero las brujas nunca le dicen que tiene que seguir ese camino. Ese es el camino que él está decidiendo seguir. Lo que aquí nos podríamos preguntar es si esos actos, por ejemplo, de Edipo o de Macbeth, son realmente libres. Es decir, Macbeth realmente no estaba obligado, como digo, a asesinar al rey para tomar ese destino, pero parecía que era la única opción, según las circunstancias. E incluso la profecía que te dice el destino ya lo está también llevando a eso. Como digo, aquí hay una discusión interesante en cuanto a si el destino se opone a la idea del libre albedrío. Porque sí es cierto que yo tengo las decisiones que me van a llevar ahí, pero ¿no son esas decisiones también ya preplanteadas? Y libre albedrío viene de libre arbitrum, que es básicamente la capacidad que tenemos nosotros de tomar nuestras propias decisiones, ser árbitros de nosotros mismos o jueces de nosotros mismos. Hay cierta discusión porque incluso en el extremo contrario del determinismo, que es que todo está determinado por el azar o que todo viene del azar, tampoco existiría este libre albedrío, tampoco existiría la libertad propiamente dicha, porque todo viene precisamente del azar. Si seguimos esta idea de que tenemos libre albedrío, entonces retomaríamos la famosa frase de estamos condenados a nuestra propia libertad. ¿Pero qué implica la libertad si un Dios te la exige?
frase aparece en Genshin Impact, un juego al que soy adicto desde hace algunos meses y que me ha hecho pensar en estos temas. Genshin Impact se sitúa en el mundo fantástico de Teyvat, donde hay 7 naciones, cada una dominada por un distinto dios. La primera región que visitamos en el juego es Mondstadt, y su dios es Barbatos, también conocido como Venti para los cuates. Lo interesante de los dioses de Teyvat es que cada uno representa un elemento distinto, y al mismo tiempo representan conceptos ligados a ese elemento. En el caso de Venti, él es el dios del viento, pero al mismo tiempo es el dios de la libertad, porque el viento es libre, puede ir a donde sea, no está atado a ninguna parte. Y esta idea se refuerza por el hecho de que Venti es un bardo, un músico y un poeta, en donde la música y las palabras se elevan, no están atadas a ninguna parte del mundo. Como dicen incluso, ¿no? La música es una clase de lenguaje universal, rompe fronteras. Algo que me parece muy interesante de Genshin es que muchos lo criticaban por ser un juego vacío, lleno de clichés y lugares comunes. Pero la verdad es que tiene muchos conceptos que me parecen muy rescatables. Esto me parece muy importante porque va precisamente con las bases que tenemos en este canal, que es que uno puede pasar toda la vida leyendo autores muy sesudos, leerte a Sócrates y luego a Schopenhauer y luego a Nietzsche, y aún así no sacar nada de ellos, simplemente repetir y repetir lo que ya dijeron. Y eso la verdad es que, ¿de qué sirve? Lo importante me parece que es pensar, y muchas veces son en este tipo de obras y en este tipo de juegos donde encontramos de pronto ideas, pero tenemos que llegar nosotros a ellas. También me parece importante que los videojuegos son un medio bastante único. En el caso, como digo, de Genshin, uno puede pasar todos los días jugando sin nunca toparse con la historia, incluso te la puedes saltar. Pero si escarbas tantito vas encontrando más y más y más cosas. Incluso hay libros dentro del propio juego que te van dando estas historias de los personajes, y hay un manga adicional, que eso es fuera del juego. Y sí, hay quien critica a Genshin y dice que es una historia vacía y que está llena de clichés, y hay quien lo juega meramente por entretenimiento e incluso se salta la historia. Pero también puedes tú buscar qué hay detrás. Ver, por ejemplo, lo que está diciendo de la tiranía y cómo está desarrollando a sus personajes a partir de eso. Siguiendo este ejemplo, en el canon de Genshin, Venti es el dios más débil porque se niega a gobernar sobre su ciudad. Y esta idea de que se niega a gobernar sobre su ciudad es porque les está dando la libertad de gobernarse a ellos mismos. Esto implica que se ha desaparecido durante cierto tiempo, e incluso hay quien dice que es un dios bastante flojito, ¿verdad? Es un dios bastante huevoncito. 天空のライアーを手に入れたのは酔っ払い相手に歌を聴かせるためなのかよってなんだよ Y también tiene que ver con la personalidad de Venti, donde él es un bardo y va hacia donde quiere, y de pronto se desaparece, y de pronto pues también le gusta bastante tomar alcohol. Entonces sus responsabilidades parecerían de pronto quedar en un segundo plano, aunque mientras insisto más vemos del personaje menos es así. Y la forma en la que se maneja esta libertad es de pronto un poco melancólica, sobre todo aterrizada en este personaje Venti, porque creer en la libertad implica también proporcionársela a otros y tener la posibilidad de que esos otros te den la espalda o de que esos otros se olviden de ti incluso. Estas son algunas de las razones por las que Venti es uno de mis personajes favoritos del juego. Y la verdad es que encuentro mucha conexión personal con él. Como anécdota, hubo algún momento en el que yo sentía que ya tenía un camino planeado y solo tenía que seguirlo para llegar a mi destino. Entonces era estudiar una carrera en específico y salir con una persona en específico. Y hubo un momento en el que todo se vino abajo, ese camino se desmoronó y ya no había forma de retomarlo. Entonces tuve que crear un nuevo camino. Y eso es bastante complicado. Y ese es el peso que nos implica la libertad. Pero además de lo personal, creo que esto también toca temas de nuestra sociedad actual. Vivimos en una época bastante extraña, en la que por un lado se romantiza la idea de la libertad. Soy el juez de mi propia vida, el que toma las riendas del destino y decide hacia dónde se dirigen. Pero al mismo tiempo hay un resurgimiento muy fuerte en distintos medios de un autoritarismo, donde hay algunos que quieren que las demás personas actúen y se dirijan hacia donde ellos digan. Quieren dirigir la vida de los demás, quieren que consumas lo que ellos dicen, que pienses como ellos dicen, y no hay aquí una libertad de decidir. Si no haces lo que estas personas dicen, tú estás mal. Debido a esto, nuestra libertad puede llegar a pesarnos y a paralizarnos y no saber cómo actuar, y entonces llegar a la inacción, a la no acción. Y por lo mismo también puede llegar a ser muy atractiva la idea de un destino predeterminado, donde todo lo que pase ya está escrito.
Pero creo que el peligro de esto es que puede llegar a desligarnos de nuestras propias decisiones, como si nosotros no tuviéramos responsabilidad sobre ellas. Pero en lo personal, más allá de que crea o no en una idea del destino, yo con lo que me quedaría es con la idea de ser responsable de mis propias acciones y entender que tienen repercusiones. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Creen que hay un destino y que todo el futuro ya está determinado? Y en ese caso, ¿qué pasa con nuestras propias decisiones? ¿Tenemos responsabilidad sobre ellas? Platíquenme en los comentarios, déjenos un like en este video, recuerden que pueden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima.